A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y en esta ocasión vamos a tratar sobre la segunda parte del San Isidro 2025. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues vamos a tratar sobre la segunda parte del San Isidro 2025 y, como siempre en San Isidro, estamos en la Librería Rodríguez, el templo de la sabiduría taurina que está instalada en la Plaza de Toros de las Ventas. Y como siempre que estamos aquí, pues vamos a recomendar, Víctor y yo, pues unos cuantos libros. Entonces, ¿por qué empezamos, Víctor? Pues yo voy a recomendar por un libro total y absolutamente agotado, muy difícil de conseguir y evidentemente, como todos los libros difíciles de conseguir, no son baratos. Es El Paco Camino, Mozart del toreo, de Carlos Abella. Carlos Abella es un prolífico escritor de muchas cosas. Él tiene una biografía de Adolfo Suárez, pero de toros tiene muchas más cosas. O sea, yo recuerdo uno de Manolete a José Tomás, hay otro concretamente a José Tomás. Luego hay una biografía de Luis Miguel Dominguín. Hay una biografía de Luis Miguel Dominguín. Fue director de Asuntos Taurinos. Que, por cierto, cuando fue director del Centro de Asuntos Taurinos de cuando la Comunidad mejor Madrid, funcionó. Y también cuando la Plaza de las Ventas ha tenido una vida cultural más rica y más intensa. Porque Carlos Abella es un aficionado muy culto y, por lo tanto, le preocupó mucho que hubiera muchas exposiciones interesantes, conferencias, presentaciones de libros. Y muy serio, sí. y muy recto. Y riguroso. Y muy recto. Y entonces, eso se hizo muy bien, que es una actividad que ha decaído mucho en los últimos tiempos. Te lo digo yo, que éramos vecinos. Yo vivía en el tercero, en el cuarto y en el quinto. O sea que con él me une una cierta amistad. Y este es su mejor libro. Pero este es su mejor libro. Este es un libro que es, bueno, aquellos bibliófilos del taurinismo que no lo tienen, pues lo deben tener, porque es el mejor libro que hay de Paco Camino, suyo. Y bueno, yo creo que lo que sucedió ahí es que Paco Camino fue su torero. Claro. Fue el torero al que admiró siendo joven. Y por lo tanto es un libro escrito con mucho cariño, con entrañas, con mucho amor y se ve a lo largo de las páginas, ¿no? Sí. Yo creo que es su mejor obra y además sobre un torero extraordinario. Yo creo que uno de los mejores toreros de la historia y creo que uno de los toreros más parecidos a Joselito el Gallo. Solo le faltó poner banderillas para ser perfecto. Claro, eso yo creo que alguna vez lo comentó, lo comentó. No, yo se lo comenté a él. Una vez le dije a Paco Camino, maestro, solo le ha faltado poner banderillas para ser perfecto, y le encantó el comentario. Sí. Era un personaje muy peculiar y un torero extraordinario. Sí. Bueno, pues aquí lo tienen y les aseguro que no lo van a encontrar en casi ningún sitio. Pues yo también voy a hablar de otro torero extraordinario. Fermín Espinosa Armillita. Este es el libro que le hizo José Carlos Arévalo, Armillita y su secreto, y aparte que es un libro muy bien editado y lleno de fotografías, pues es un libro que es muy interesante porque Armillita es el mejor torero que ha dado toda América. Para mí es el más grande. Armillita Chico es el más grande. El más grande que ha habido en América. De alguna manera, digamos, el problema que tuvieron los toreros mexicanos con los españoles, además de Garza y el Soldado, pero fundamentalmente a quien tenían miedo todos los toreros españoles era Armillita, que era un torero absolutamente grandioso. Es que en la primavera de 1936 Armillita tenía contratadas 100 corridas de toros en España. Y detrás de Armillita había un montón de matadores y novilleros mexicanos, entonces los toreros españoles de segunda fila se sentían desplazados y maquinaron un boicot que Belmonte llamó el boicot del miedo, para quitar a los mexicanos de los ruedos españoles. Y en realidad así fue. Y además así fue, para quitar a aquellos mexicanos de la edad de oro del toro mexicano de los ruedos españoles. Fue una auténtica jugada bastante vergonzosa, ¿eh?
Pues Armillita, creo que, lo he dicho, no solo es el torero más importante de México, también es el torero más importante de América. Junto a Rodolfo Gaona y Carlos Arruza, ha sido el torero mexicano que de verdad ha tenido trato de figura en España. Y los aficionados españoles, cuando le vieron las primeras veces, sobre todo los aficionados de Barcelona, en el año 1928 le llamaron el Joselito mexicano. Tal era el parecido que tenía con Joselito. Un torero muy completo, en los 3 tercios, muy dominador, y además un torero que supo muy bien adaptarse a los cambios que el toreo fue experimentando, porque en los años 40 toreaba en el sitio de Manolete y claro, con la verticalidad de Manolete. Y sin embargo, en los años 30 era un torero de muleta alante y de llevárselos atrás. O sea, los cambios que tiene Armillita son curiosos. Es un eslabón perdido, es uno de los eslabones de la cadena del toreo, sin lugar a dudas. Y entonces es un torero que fue muy poderoso, muy brillante en todos los tercios, y además con una capacidad de adaptación extraordinaria. Y todo esto lo cuenta José Carlos Arévalo en este libro, que verdaderamente da la categoría a Armillita que el personaje merece, ¿no? Porque ha sido el gran torero de América, sin duda. Pues yo voy a presentar este libro que se llama Manuel Granero, el torero efímero, de Marcos García Ortiz. Marcos García Ortiz es además de un amigo mío, y yo no sé si tuyo también. Sí. Aficionado valenciano. Aficionado valenciano, profesor de filología clásica, de latín y griego, y un prolífico escritor, sobre todo de toreros valencianos. Sí, de temas valencianos. Ha escrito sobre los Fabrilo. Fabrilo, el valenciano. José Pascual Valenciano. Que es muy curioso la historia, porque es un torero poco importante, pero es muy curioso el libro. Bueno, escribió también sobre uno de Félix Rodríguez. Y de Félix Rodríguez. Ese es su libro mejor. Claro. Y Eros Valencia. Sí. O sea, Eros Valencia, o sea, es un libro muy difícil de conseguir también, el de Eros Valencia, que se editaron nada más que 150 ejemplares de la Unión de Bibliotecarios Taurinos, y es un libro, un tocho de libro muy interesante, que por supuesto lo tienen en esta casa, por supuesto, pero es un libro muy complicado también de conseguir, el de los Valencia. Pues ahora viene con Manuel Granero. Y ahora viene pues con Manuel Granero, y por supuesto es un hombre muy meticuloso, por lo tanto, la historia y la figura de Manuel Granero, que fue, sin lugar a dudas, el gran sucesor de Joselito. Lo que pasa que, como bien dices, efímeramente, pues desgraciadamente, poca pena Desde luego, doy fe de lo meticuloso porque me lo he leído hace poco. Sí. Me lo regaló durante las fallas de Valencia. Y estas han sido mis lecturas, pues, durante los últimos días de marzo y primeros de abril. De leer. Y desde luego es un libro muy meticuloso. Y es un buen libro a un precio muy asequible, y que yo se los recomiendo, porque como siempre, casi todo lo que hace Marcos es de lo mejor que hay en biografías de este tipo de toreros valencianos. Bueno, pues yo voy a hablar ahora de un libro sobre la ganadería más mítica de la historia, la ganadería de Miura. Un libro de José María Sotomayor, Miura, siglo y medio de casta. Bueno, José María Sotomayor tampoco merece una presentación excesiva ni larga, porque todo el mundo le conoce. No, es el más grande... El mejor estadístico que existe ahora mismo. Es el mejor estadístico taurino. Por ejemplo, su contribución a la estadística de la Plaza de Toros actual de Madrid, en la que nos encontramos, es importantísima. En los libros que ha publicado la Comunidad de Madrid, toda la estadística es suya, y es de un detalle impresionante. Y desde luego todo lo que hace lo hace con muchísima meticulosidad. Este último invierno la Unión de Bibliófilos Taurinos ha publicado un libro precisamente sobre el pleito de los Miura, que es interesantísimo. Muy interesante. Y que supongo que aquí también lo tienen. Pero desde luego el libro que hizo que Sotomayor fuera conocido entre los aficionados es Miura, siglo y medio de casta, publicado en 1992. Pasa como el libro de Paco Camino.
Son los dos es un de clásico. la colección La Tauromaquia. Que son dos de los grandes clásicos que tiene la Exacto. Tauromaquia. Dentro de la colección La Tauromaquia son de los dos mejores y es un libro dificilísimo de encontrar. Bueno, pues aquí está la historia de Miura hasta 1992 y es un libro magnífico, muy bonito porque tiene un montón de fotografías, también en color. Aquí Eduardo de las Patillas. Y luego además está escrito también con mucho amor porque es evidente que José María Sotomayor es un gran partidario de la ganadería de Miura. Sí. Y las cosas, además, cuando las cosas no se escriben con el corazón, inmediatamente resultan frías y se da cuenta el lector. Y este es un libro escrito también pues con mucha devoción hacia la ganadería, con amor hacia la ganadería. Hacia la ganadería más mítica de todas. Correcto. Y además es una bellísima persona. Y además es una bellísima persona, efectivamente. Bueno, pues si te parece vamos a hablar de lo que hemos visto estos días en Madrid y vamos a hablar en primer lugar de las novilladas. Bien. Porque ya se han celebrado 2 de las 3 novilladas. La única que falta es la de Marco Pérez. Entonces, si te parece, vamos a empezar por las novilladas. Entonces, el martes 13 de mayo se le dio una novillada de Alcurrucén, muy astigorda, llamaba la atención. Hace poco habíamos dicho que este año parecía que los toros estaban más astifinos, pero esa novillada de Alcurrucén estaba muy astigorda. Y luego una novillada que a mí en general no me gustó. En general no me gustó porque tuvo muy poca raza. Y muy poca raza y muy mansurrona. Y muy mansa. Porque generalmente muchas veces le pasa un poco lo mismo que a lo de Atanasio, que sale al final, empieza muy corretón, pero es que después no se quedaron. O sea, después la corrida fue mala. Yo creo que también lo que ocurre en Alcurrucén es que es una ganadería demasiado larga. Y cuando las ganaderías son cortas, pues tienen muchos problemas porque la consanguinidad está muy presente y además tienes poco donde elegir porque las camadas son reducidas y es difícil poner toros para las plazas importantes, pero cuando las camadas son largas, pues también surgen otros problemas de otra clase. Y uno de ellos es que es muy difícil que exista la regularidad y que se te va la mano. Entonces, yo últimamente veo a los toros de Alcurrucén muy mansos y cada vez salen menos toros buenos. Sí, fíjate, el domingo he hecho una corrida en Talavera, ¿no? En Talavera. Estuvo mi amigo Miguel Higuero, y el cual me comentó, bueno, yo sé que es como tú y como yo, morantista hasta las trancas, dijo que estuvo extraordinario con 2 toros que no valían una mierda. Sí. Después cortó muchas orejas Talavante, pero estuvo a su manera. Y Tomás Rufo fue el otro. Esos llevas unos calcetines de Morante. Son unos calcetines con el rabo de Morante. Soy morantista hasta en los calcetines. Eso es a puntilla para hablar de los calcetines nomás, ¿eh? Ya lo vas. Bueno, el caso es que sí, está demostrando que no, en Sevilla tampoco. No, en Sevilla un toro muy bueno, pero el resto no valió nada. Sí, o sea, la impresión que da en Alcurrucén es que la cosa se ha ido de las manos, ¿no? Sí. Y entonces la novillada a mí no me gustó nada, me pareció muy descastada y muy mansa. Y verdaderamente el protagonista de la tarde fue Aarón Palacio, que estuvo francamente bien. Estuvo en novillero. Es que estuvo en novillero. Pero aparte de entrega, toreó muy bien. Aparte de la entrega que se espera de un novillero, toreó muy bien. Tuvo la entrega, después, ¿funcionará o no funcionará? ¿Será mejor o no será mejor? No tiene la clase de Zulueta. Está claro que Zulueta tiene un don y un duende que no lo tiene Aarón Palacio. Pero sí tiene ganas y de alguna forma cortó una oreja bien cortada. Cortó una oreja bien cortada para mi gusto. Muy bien cortada. Pero yo creo que Aarón Palacios tiene muchas cualidades. No solo es la casta del novillero. Además, torea muy bien. Tiene muy buen concepto del toreo. Me dicen... Se los pasa muy cerca. Eso sí es verdad. Lo quiero resaltar. Hace mucho uso de la mano izquierda. Cuando muchos la mano izquierda la utilizan muy poquito, dan una seriecita y ya se han cansado. Normalmente Aarón Palacios basa sus faenas en el toreo al natural. Y a mí me gustó mucho. Estuvo ya muy bien en su primero, que fue un novillo manso y brusco, y estuvo superior en su segundo. Sí. Que por cierto, el inicio de faena fue extraordinario. Y luego lo que te digo, me gusta mucho porque va siempre con la pata por delante,
se pasa a los toros muy cerca y además todo con mucha estética y acompañando con toda la cintura a lo largo de todo el viaje del toro. A mí estuvo francamente bien. Fue una orejaza, son de las orejas mejor cortadas que se han visto este año en Madrid. Y es un novillero con mucha proyección. Tiene concepto y tiene valor. A mí me gustó mucho. Decían amigos míos que le siguen y que lo han visto más veces, que sí, que estuvo bien, pero en Bilbao estuvo infinitamente mejor. Bueno, yo vi la de Bilbao. ¿Tuviste la de Bilbao? Pero claro, la de Bilbao era otra novillada. Era otra novillada. Y aquí estuvo francamente bien. Y luego, pues, oye, que también es muy importante que salgan toreros en Zaragoza, que es una plaza que últimamente vive unos momentos bastante tristes, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Pero vamos, que estuvo francamente bien. Sí. Otra cosa, un gran quite también, también con el capote. Con respecto a los otros, pues creo que Zulueta tiene muy buenas maneras. Lo que pasa es que tuvo un lote, primero un novillo muy vasto de Monte Alto que no aguantó, y luego uno de Alcurrucén que tampoco sirvió. Yo creo que no tuvo material no tuvo material para nada, lucir, pero las maneras son muy buenas. Las maneras son impecables. Y quien tuvo mejor lote creo que fue Sergio Sánchez, porque el cuarto era muy sosito, pero sí que tenía buen estilo, por ejemplo. O el primero punteaba y a veces pues se salía con la cara un poco alta, pero pasaba sin presentar problemas. Yo vi en Sergio Sánchez que tiene un cierto valor, pero que es muy frío y que dice muy poco, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona, pero tiene que apretarse los machos y tirar para adelante si quiere ser algo en este mundo de los toros, que esto es muy, muy complicado, pero tiene que apretar mucho, ¿eh? Y luego ayer, novillada del Conde de Mayalde para Fabio Jiménez, Iker Fernández El Mene y Tomás Bastos. Yo lo primero que me llamó la atención, para mal, es la frialdad del público y la dureza del público. Porque el primero, del Conde de Mayalde, fue un novillo muy soso. Pero Fabio Jiménez le toreó muy bien con la mano izquierda. Hubo naturales de auténtico cante. Fabio Jiménez es un novillero con un concepto muy clásico. Y toreó a ese novillo muy despacio y con mucho gusto. Oye, que no le jalearon ni un natural. Pero es que no jalearon nada. Y toreó muy bien. Para mí lo mejor que se hizo en la novillada de ayer lo hizo Fabio Jiménez en ese primero. Y los derechazos de Mene en el y un público aficionado y con sensibilidad lo hubiera cantado, como si no hubiera hecho nada. Es que es muy difícil analizar la fauna, y lo digo fauna no en el sentido despectivo, porque al fin y al cabo tú y yo somos también la fauna, somos fauna madrileña, ¿no? En las novilladas, igual que en las corridas de toros, el público de Madrid es muy imparcial, es muy de todos. En las novilladas no ocurre lo mismo. En las novilladas es muy de los toreros de Madrid. Y lo digo con respecto al Mene, en este sentido. El Mene ha mojado la oreja a muchos toreros de Madrid. Ha mojado la oreja a toreros de Madrid en Arganda, en Villaseca y ahora en el circuito. Aunque también ha tenido tardes que no han sido tan buenas en el circuito. Cuando estás peleando con tus iguales, con otros novilleros de aquí de la tierra, hay muchos aficionados que ya no son aficionados al toro o a los toros, son aficionados hooligan del torero. Y ese hooliganismo del toreo, por decirlo de alguna forma, yo creo que sí se vio un poco, especialmente con el Mene. Con los otros estuvieron fríos, porque estuvieron fríos con todos. Pero hubo gritos puede ser terribles que yo no los entiendo en un torero que tiene 25 o 30 novilladas, el Mene, no tiene más. No tiene más. Puede ser, pero yo en el caso concreto del Mene, creo que más que el tema de que no sea un novillero madrileño y de que haya mojado la oreja a muchos novilleros madrileños, yo creo que lo que le perjudicó mucho al Mene es la expectación con la que venía. Claro, esta expectación en Madrid lo que interesa es venir de pobrecito, de tapadito, que nadie sepa quién eres y sorprender. Mientras que cuando vienes con un enorme ambiente y con una enorme expectación y con una enorme fama, pues digamos que tienes que justificar esa fama
y ese ambiente con el que vienes. Y entonces se le midió como si fuera una figura del toreo y como si fuera dueño de 3 cortijos. Se le midió una barbaridad. Pero yo, que llevo viendo al Mene desde que toreaba sin caballos, y reconociendo de entrada que la gente estuvo muy dura, no estuvo bien. No estuvo bien. Es decir, ahí estamos todos de acuerdo. Es la vez que peor le he visto, y precisamente el día de la presentación en Madrid, y precisamente con el lote de la noviada del Conde de Mayalde, el segundo toro que fue muy bueno. El segundo de la tarde fue de 2 orejas, y el quinto fue de 1 al menos, de 1 al menos, porque un toro que se iba suelto, se llevó el lote. Si es que después tenía son esos toros que te quieren perseguir la muleta, que no dan una mala cornada. Se llevó el lote. Capaz de emocionar. Se llevó el lote. Y luego además otra cosa, es que claro, le hemos visto el año pasado, en el mes de septiembre, hacer grandes faenas a novillos muy duros. Y ayer que le ponen un lote muy propicio, y lo primero que me llamó la atención, el capote. Le jalearon muchas cosas con el capote. A mí no me gustó el pecho. Pero a mí no me gustó. Porque antes no echaba el pecho. Variar, y además, y otra cosa, antes echaba el pecho para adelante. Antes, cuando toreaba de capa, echaba el pecho hacia adelante, enganchaba, y le llevaba toreado con el pecho por delante. Ya no. Ahora está, ahora torea como hacia detrás y simplemente dejando pasar, no enganchando. Ya eso me llamó la atención desfavorablemente. Y luego, también ha cambiado el toreo de muleta. Antes era de la pata para adelante y de el pecho por delante y vamos ya. Y ahora no. Ahora está con la pierna mucho más escondida, mucho más en el hilo. Otra forma. Y luego, lo que más me llamó la atención. Antes era la muleta aquí, en el hocico del novillo. Ahora no. Y no dejó la muleta delante para que el novillo repitiera prácticamente en toda la tarde, salvo al final de la faena del quinto. Claro. Que es la única serie rotunda que da. Y que es la única que se jaleó. Y que es lo único que se jalea. Y no lo entiendo. Entonces, estuvo toda la tarde tirando líneas y desde luego muy por debajo de lo que nos ha mostrado. Entonces, y muy por debajo y del lote. Y muy por debajo del lote. Es que la novillada, sin ser... A mí la novillada no me gustó tanto como a los del... A mí la novillada no me gustó tanto. Pero no fue mala. A mí la novillada no me gustó tanto como se dijo en el tendido. Pero los del Mene sí, Los del Mene sí. Y el primero también me gustó. El primero fue muy sosito. Y el primero, pero por ejemplo, tenía mucha calidad. El segundo fue un novillo bravo, que había que torear. Y el quinto, con una embestida un tanto desigual, pero al final se dejó dar 1000 pases. Sí, sí. Entonces, pero 1000 pases además colocando la cara. Sí, sí. Entonces, entonces claro, es decir, la decepción fue grande. Y es eso, es decir, y otra cosa. También en Madrid es muy importante, en otras plazas, digamos que puedes construir las faenas de otra manera. En Madrid es fundamental poder al animal desde el primer momento. Claro. Oye, que el toro se para, miren ustedes, le he podido y se ha parado. Pero si no le puedes, y la gente le ve pasar muchas veces a tu alrededor... en la cuarta serie, la hace la serie grande, claro, ahí falla algo. Si el toro pasa muchas veces a tu alrededor, la gente se cree que es muy bueno, y a lo mejor no es bueno, solo pasa porque tú no le mandas. Entonces es fundamental mandar desde el principio. ¿Para qué? Para que se pare el que no vale, y decir, señores, el toro no embiste, o para hacer la gran faena al que vale y al que va más. Madrid, otra cosa no tiene, pero Madrid quiere entrega e intensidad. Sí, eso es. Quiere entrega e intensidad, y además en eso es que está bien que sea así. Entonces, lo que no hubo fue ni entrega ni intensidad. Aquellas faenas del Mene, con la muleta por delante, completamente asentado. No. Era todo de uno en uno, se la volvía a quitar, el novillo pasaba por allí. A mí me decepcionó mucho, que luego estuve hablando con él. Y me dijo, a mí no me han parecido tan buenos como a ti. Porque me dudaban un poquito al principio, porque se salían así. Y como yo le digo, Mene, que has toreado novillos mucho peores en el mes de septiembre del año pasado y les has cortado las orejas, Y esperaban más y se lo pensaban más a la hora de entrar, Sí, que le ha faltado cierta decisión. Yo no sé. Es decir, yo le veo que ha cambiado los fundamentos. De hacer un toro muy puro y de mucha entrega, pues vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Tiene unas condiciones sensacionales de torero. Yo sigo esperando mucho de él, pero desde luego tiene que recapacitar. Tiene que recapacitar porque tiene compromisos muy importantes. Está Sevilla, está Santander. Supongo que volverá a Madrid. Supongo. Entonces tiene que recapacitar. Y otra cosa, joder, que encima los mata. Porque si los medio hubiera toreado como los mata, les corta una y una. Es que hubiera sido muy fácil salir por la puerta grande. Si medio los torea. Yo creo que jamás va a tener una oportunidad en Madrid
no digo, bueno, jamás es decir mucho tiempo, pero es que tenía a pesar de todas digamos, tener parte del público en contra, a pesar de la dureza del público. Bueno, para eso están las grandes figuras que le dan la vuelta a la tortilla. Claro. Y eso pasa siempre en Madrid. Y ahí no digo. Pero hay una cosa que el Mene es, y ya me lo demostró, y ya lo demostró el año pasado, y lo demostró en Valencia, es el mejor matador de toros, o mejor matador de novillos que hay en la actualidad. Eso está claro, los mata todos. Los rompe por arriba, y además entra muy por derecho, y pega unas estocadas magníficas. Vamos, yo que soy partidario, y fíjate que lo dije con Galván, en el otro programa que hicimos, que dije, bueno, yo no me gustó nada faena, pero nada más que esa estocada merece casi la vuelta al ruedo. No soy como los antiguos. Y ayer defiendes para ayer del Mene defiendes lo mismo. Defiendo lo mismo, porque hay que defender lo mismo. Si tú pegas una buena estocada, por lo menos mereces el respeto del público porque eres un matador de toros o matador de novillos. En este caso, ¿qué es lo más fundamental y lo más importante? Es la suerte suprema. Y la suerte suprema tenemos que valorar. Y nada más valoramos la suerte suprema cuando viene una figura y la estocada es un poquito caída, y entonces si les montamos un pollo, o se le monta un pollo tremendo. O cuando es un torero de la cuerda y pega una estocada, que entonces sí se dice, es que esa estocada vale una oreja. La primera estocada del Mene, que fue una buena estocada, es que fue silenciada. No hubo ni una sola palma. Y la segunda, cuando dio la vuelta al ruedo, que cuidado, que con esa serie, nada más que con esa serie de derechazos y esa estocada, a otros toreros de menos enjundia cortan una oreja y se da una oreja. El Mene tiene que tener mucho más, porque es mucho más, y porque tú y yo le exigimos mucho más, porque le hemos visto mucho mejor. Y además, de alguna forma le hemos seguido. Pues claro que le exigimos más, porque creo que si tú no exiges nada, tú no dices nada de ellos. Yo creo que no debería haber dado la vuelta al ruedo. Y te digo, pues probablemente y te digo por qué. ¿Porque se ha echado enemigos? Eso pues es. Claro. Por una cuestión puramente táctica. Es decir, es cargarte de enemigos, y me estoy acordando ahora del Fundi. Sí, el Fundi es con aquella vuelta al ruedo que le costó sangre durante muchísimos años. Yo creo que no tenía que haber dado la vuelta al ruedo. Porque a partir de ahora le van a medir con una enorme severidad en esta plaza. Pero por tacticismo, no sí, por méritos. Solo por méritos nada más que esa estocada. Y esa serie sí la merecía. O sea, te quiero decir, ahora, después es que es verdad que el toro le podía haber cortado 2 orejas o una oreja de verdad. Pero claro, pero otra cosa, aparte, no hay perdón que le pegue esa serie absolutamente rotunda. A la quinta, en la quinta que serie. Es la quinta serie y que no hay derecho. Y que no lo haya hecho en la primera. Claro, pues eso es lo que eso es lo que nos ha cabreado a los que conocemos al Mene y a los que sabemos la capacidad que tiene. Es verdad que el toro se iba sueltecito al principio, le empieza con esos pero es que a la primera serie ya se le queda. Pero a veces, a la primera serie cuando se equivocó y le llevó con la muleta totalmente por abajo y se la dejó puesta en la cara, el toro le obedeció. Claro, no siempre le obedeció. Y no se salió. No, y el primero tampoco. Su primero tampoco. Su primero sí es verdad que punteaba un poquito y le enganchaba porque era bravito. Porque era bravito y punteaba un poquito. Pero es que estuvo muy desacertado. Estuvo muy poco templado con ese toro. Yo espero... a pesar de que dio muletazos de gran calidad. Yo espero muletazos sueltos. Yo espero que esto le sirva para reflexionar, porque tiene trazas de ser un gran torero y sería una pena que un torero con esas condiciones se malograse. Yo espero que recapacite y que vuelva a lo que era él el año pasado, que una novillada en Villaseca de las Sagras y otra novillada en Arganda le bastaron para que todos los aficionados nos hiciéramos partidarios de él. Digamos que todos los aficionados habituales de las novilladas nos hiciéramos partidarios de él. Que recapacite y que vuelva a eso, porque tiene condiciones para ser un gran torero y sería lamentable que se malograra. Y además tiene espada, si es que tiene lo fundamental, tiene todas las condiciones, tiene clase y tiene espada, si es que puede ser un grandísimo torero. Sí, el público muy duro, es verdad, todo eso es verdad, pero hay otra verdad antes que eso, y es que no estuvo a la altura de un buen lote y de lo que de él esperamos.
y por lo tanto que recapacite. Sí, yo fundamentalmente estoy de acuerdo, que pudo estar mejor, desde luego. Y luego también toreó un novillero portugués, que se llama Tomás Bastos, que es sobrino nieto de José Julio, uno de los grandes toreros del toreo de Portugal, y que le hicieron poco caso. El primero era un novillo muy noble, pero muy sosito, que es muy difícil llegar al público madrileño con esa clase de embestida, y el otro fue el peor. El sexto de una embestida muy desconcertante, muy desigual, y yo creo que, oye, que estuvo correcto. Pues el primer toro me gustó. Al primero lo pasó con ligazón y con limpieza, y con el otro se impuso, aunque no le hicieron ni caso, claro, pero creo que tuvo una tarde más que digna. Es más, lo bueno que tiene Bastos es que yo le había visto antes también varias veces, y le he visto una progresión positiva, igual que al Mene le he visto una progresión negativa, que es una desgracia. A Bastos yo le he visto al revés, una progresión positiva, le he visto mejor. Le he visto cada vez que le he visto, le torea un poquito mejor. Y eso en un novillero es magnífico, o sea, porque eso quiere decir que si sigue mejorando podrá ser un buen novillero, primero un buen novillero y después un buen matador de toros. Bueno, pues si te parece... Bueno, hay que decir también una cosa, que eso es también tremendo. Los picadores y la forma de picar, bueno, porque al cuarto lo asesinaron. Lo mataron. Lo asesinaron. Y luego ya una banderilla que cayó en un puyazo trasero ya fue el acabose. ¿Sabes que el toro tuvo neumotoras abierto? Claro. O sea, es que me han mandado la foto. Sí, y yo también. Del agujero. Foto, no solamente, y también el informe veterinario. Sí. O sea, el toro... Neumotoras abierto. O sea, es increíble que el toro no se echara directamente y claro, que aguantara malamente aquellos muletazos. Porque esas cosas ya están ocurriendo muchas veces en Madrid, demasiadas veces en esta feria, y yo creo que es la tercera vez que ocurre. O sea, y a punto estuvo de ocurrir con el toro de 667 kilos. No, ¿qué ocurrió? Tenía la pleura rota. Es que tenía la pleura rota. Si es lo asombroso. Tenía la pleura rota. Pues con la pleura rota que aguantara tanto. Que aguantara, es asombroso. Sí. El informe médico dice que tenía la pleura rota. Por lo menos eso es lo que me ha llegado. El informe veterinario. Sí, bueno, el informe veterinario. Pues, claro, yo creo que una de las sensaciones de lo que va de feria fue ese sexto toro de Pedraza de Yeltes. 667 kilos. Un auténtico tren de mercancías. Un toro colorado, de trapío descomunal, pero que fue extraordinario. Y fue bravo en el caballo, todo, y fue bravo en todo lo tuvo. Todo. El toro fue premiado con la vuelta al ruedo con todo merecimiento. Y alguien dice que al final se rajó. Mentira, no, estaba tocado. Si no le hubieran dado el puyazo ese, todavía hubiera durado mucho más. Se llamaba Brigadier, un bonito nombre. Y como hemos dicho, era un toro descomunal, y eso demuestra muchas cosas. Y es que los ganaderos actuales, con la buena alimentación, haciendo que los toros hagan ejercicio y estando muy sanos, desde el punto de vista veterinario, pues han conseguido que toros descomunales embistan de maravilla. Aquel tópico que decía que el toro tenía que tener buenas hechuras y ser chico para embestir, evidentemente está desmentido por los hechos de estos últimos años. Pero el toro no tenía malas hechuras. No, pero era gigantesco. Pero vamos a ver, que hasta hace poco era una queja general, claro, la corrida no ha embestido porque era enorme, porque no ha podido mover los kilos. Bueno, pues ahora son las corridas enormes. ¿Tú te acuerdas de aquel toro de Valdellán gigantesco? Sí. Pues igual. Embisten de maravilla. Fue un toro de bandera. Un toro de bandera que fue 3 veces al caballo con mucha alegría. Y que recargó en el caballo, y que luego en la muleta fue muy bueno, especialmente por el pitón derecho. Sí, por el izquierdo embestía más recto, también con posibilidades, también muy toreable, pero embistiendo un poco más recto. Y por lo que pasó fue eso, que al final se fue un poco a las tablas, pero porque estaba reventado. Pero fue un toro muy bravo, vamos. Y hay que decir que Sá Fonseca entendió al toro y cortó una oreja, pero no cortó él la oreja. La oreja la cortó el picador, la cuadrilla que estuvo fenomenal, bregó de forma extraordinaria. Todo el mundo, tanto el bregador como los banderilleros. Por poner la tercera vara. Sí. O sea, si tú al público le das lo que quiere, y el público cuando ve un toro con posibilidades, tú le das la tercera vara, el público te lo va a agradecer. Es que te lo va a agradecer siempre. Yo por lo menos no sé si todo el público, yo te lo agradezco. Yo jamás te voy a protestar si tú me das un toro bravo, aunque luego no puedas con él. La tercera vara. Si además lo bregas bien y se banderillea bien, más lo agradezco.
Y si además tienes una predisposición, como tiene este chico, a torear, pues también se lo agradezco. O sea, después toreará mejor, toreará peor. O sea, hombre, yo creo que el inicio fue muy emocionante. El inicio fue emocionante y luego hubo unas 2 series con buenas. la mano derecha hubo 2 series buenas, con la mano izquierda no tanto. Después bajó y la estocada fue ahí como fue. Sí, no fue una buena estocada. Pero bueno. De todas maneras, insisto, media oreja la cortaron las cuadrillas. La cuadrilla, no, es que estuvieron fenomenal. Y la predisposición suya de la tercera. Borja Lorente le picó, hubo un lanzazo, pero... El lanzazo fue lo que lo que hizo que el toro durara menos, pero bueno, fue capaz de luego de cogerle muy pero luego le cogió de lejos y jugó bien el caballo, jugó bien. Y luego en la lidia Raúl Ruiz y banderilleando Juan Carlos Rey y Tito. Juan Carlos Rey ha puesto varios, ¿eh? Pero ahí ese día puso una... Te voy a decir una cosa, de todos, quien clava más en la cara y se deja llegar más a los toros con las banderillas es Juan Carlos Rey. Sí. Muy valiente. No te lo discuto, o sea, eso es... Y luego además esa oreja también a Isaac le da oxígeno, porque estaba en una situación complicadilla. En su primero no había estado bien, que fue un toro de movilidad pero complicado, y eso también a él le viene muy bien, ¿no? Y luego una corrida interesante de Pedraza con otro toro que a mí personalmente me gustó mucho para el torero, el primero. El primero fue un toro que manseó y todo lo que tú quieras, pero cuando Román le corrió la mano, rompió en extraordinario. Y no le aprovechó del todo. Lo que pasa es que Román torea como Román torea. No le aprovechó del todo porque le pega una gran serie con la mano derecha y no continúa. Pero hombre, el Román se ha roto a embestir en extraordinarios. Continúa con la mano derecha. Román, que es un torero muy de Madrid, muy de los aficionados de Madrid, muy respetado y muy querido por la afición de Madrid, pues a veces tiene una falta de continuidad en su toreo. Pero si has conseguido lo más difícil, le has puesto a embestir. Un toro que había manseado, había venido, y que había empezado brusco y violento la faena, tiene el mérito de encauzarle con la mano izquierda, Luego se echa la muleta a la mano derecha, el toro rompe, y cuando ha conseguido lo más difícil, que es meterle la muleta, va por la espada. Eso es de poca cabeza, de pensar poco en el toreo. Y luego mata muy mal. Y luego, después tiene esa cruz la cruz de muchos toreros, que es la espada. Luego yo creo que hay veces que tuvo una cornada terrorífica. Aquí, entrando a matar a un Baltasar Iván, que le ha pasado una factura muy seria. Y yo creo que esa factura todavía la tiene. Total. Pero bueno, y esperemos que consiga recuperarse de esa factura, de esa mala cornada. Luego el cuarto fue muy soso. Y bueno, no estuvo mal con él. Y luego otro toro que me gustó fue el toro segundo, que fue un toro bravo y que le tocó a Colombo. ¿Sabes qué pasa? Es que a mí me resulta muy complicado definir a Colombo. Colombo es un torero que no es de esta plaza, es un torero que es de Pamplona, que tiene sus plazas, que es de otras plazas. Y en Madrid es muy difícil que entre un torero como Colombo. Coincido al 100%. Porque, primero, es vulgar poniendo banderillas, aunque es muy alegre y muy vivaz, pero es vulgar. Lo mejor que tiene es la estocada y además no dio grandes estocadas o muy grandes estocadas ese día. Y con la muleta no acaba de entrar, no entra el público de Madrid. Tuvo un toro primero que fue bueno, un toro segundo que por el derecho también, y es que aquí no entra. Simplemente es lo que tú dices, es un torero al que no vamos a discutir su buena voluntad y sus ganas de agradar, pero es un torero que aquí no encaja. Se equivocó otra vez a un buen toro no ponerle una tercera vara. Sí. Una corrida interesante de Pedraza, porque si le hubieran puesto una tercera vara, el público hubiera estado mucho más con él. Ese error que tienen los toreros que creen que los toreros a caballo son sus subalternos cuando... Sí, y que solo tienen una función utilitaria, para servirles a ellos. Y no de lucir el toro. Sí. Y cuando el público de Madrid que le gusta que se le luzcan el toro, y cuando le lucen el toro, hay veces que es desagradecido también, pero muchas veces es agradecido. Y mucho más ese día. Y mucho más ese día, que es una ganadería muy de los aficionados de Madrid. No, y porque Pedraza tiene fama merecida de dar grandes peleas en el primer tercio. Entonces, tú tienes que posibilitar de que esas peleas se produzcan.
pero por tu propio bien. Pero por tu propio bien, para tener al público contento. Sí, evidentemente. Y ese es otro error que tienen algunos. Tienen la mentalidad de la lidia sumaria, claro, y los 2 primeros tercios de prisa y corriendo, que en otros sitios es como se debe hacer. En Pamplona es como se debe hacer. Porque nadie te... Pero aquí no. Pero aquí en Madrid es todo lo contrario. Aquí no conocer esta plaza. Claro, totalmente. No conocer esta plaza. Pero vamos, a mí la corrida de Pedraza me resultó muy interesante. Y a mí también. Me gustó mucho. Y ese sexto para mí compite como toro, es uno como de los toro de las ferias. Es uno de los toros. Va a tener una competición reñida porque a las 48 horas salió otro toro extraordinario, pero yo creo que es uno de los grandes toros de la feria. Sí, el toro de Victoriano del Río, que ahora hablaremos de Frenoso, ahora hablaremos de él. Y nada, y el Día del Santo, pues fue una corrida muy, muy decepcionante, una corrida de José Enrique Freire de Valdefresno, que entraba en la feria porque el año pasado, el Día de la Virgen de la Paloma, hecho una corrida muy buena, que gustó mucho a todo el mundo. Fíjate, más que buena, fue sorprendente. Fue una corrida muy mansa. El público se desesperó con la mansedumbre de muchos toros, entre otras cosas porque ya no se está acostumbrado a ver toros tan mansos. Pero dentro de todo aquel mar y oleaje de mansedumbre, hubo toros con opciones. La torearon Paco Ureña, David Galván y Alejandro Chicharro, confirmación de alternativa. Hubo algún... Sí. Hubo algún toro aprovechable, pero el problema es también que los toreros no conocen el encaste Atanasio. El encaste Atanasio es un encaste muy particular y que antes las figuras del toreo lo toreaban muy bien porque se enfrentaban muchas veces a él. Ellos sabían que era un toro muy avanto, un toro que corre mucho, un toro al que hay que tolerar toda esa mansedumbre, porque luego si tienes firmeza en el último tercio hay toros que rompen a embestir muy bien. Ahora no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Pero dentro de lo deslucida y lo mansa que fue la corrida, el primero tuvo un pitón más que aprovechable y el segundo fue bueno. Yo siempre pierdo. Hubo un grito por el tendido, no ese día, sino el día siguiente, que decía: los frailes a la hoguera. Hombre, tampoco es para tanto. Pero cuando decimos los frailes a la hoguera, decimos a la faena, a la familia Fraile y a los toros de la familia Fraile, cuidado. Y oye, a mí, ¿qué quieres que te diga? Después viene también lo de otras corridas de la familia Fraile y que han sido desastrosas, que hablaremos ahora. Sí, últimamente no tienen buena estrella en Madrid, pero por ejemplo, el primero por el pitón izquierdo se puede estar de otra manera. Y el segundo, de Paco Ureña. Paco Ureña estuvo muy valiente, muy entregada. Paco Ureña estuvo francamente mal. ¿Qué coño? No. Te voy a explicar. No. Escucha. No se puede estar con esos barrigazos que daba. Era lo que me lo acabas de quitar. No te puedes torear con esos barrigazos que daba. Vamos a ver. Ese toro fue un toro bueno. Y ese toro es un toro de oreja fácil. Pero Paco Ureña le pone mucha voluntad, pero tiene varios defectos. Primero, lo que tú dices, no existe una unidad en el estilo. Tan pronto se pone riñonero como se pone a pies juntos, no hay una unidad que defina su toreo. Y luego otra cosa, una tendencia enorme al desacople. El toro va por un lado, la muleta va por otro. Siempre desacoplado, salvo que sea un toro que tenga mucha intensidad. Claro, entonces sí, si el toro tiene intensidad, entonces se acopla bien. Cuando no hay que templar, cuando pasa muy rápido. Cuando hay un toro de Adolfo, ahí sí se acopla porque pasa muy rápido. Se le queda ahí. Pero como sale ese toro fácil, pues no se acopla. Fue un torito majo, fue un torito fácil. Y eso, no hubo unidad de estilo. Primero se ponía riñonero, luego se ponía de perfil, luego no sé qué, y luego hubo ligereza, y aparte que le mató mal, con una media delantera. Siempre. Una media delantera mala. También está matando muy mal. Y luego, quien mejor se tapó fue David Galván, con uno muy soso y uno muy manso. El hombre los mató con dignidad, pero creo que es la corrida que ha aportado menos a la feria. No ha aportado nada. Yo, fíjate, tengo hasta malos... No tengo malos recuerdos, casi no tengo ni recuerdos. Y al día siguiente, otra de la familia Fraile y tercer petardo en la semana, porque claro, hubo un petardo del Pilar el sábado 10 de mayo. Sí. Luego el petardo del día 15 y el petardo del día 16. Pues, ¿por qué te digo que los aficionados decían los frailes a la hoguera? Pero también hay que decir que verdaderamente, últimamente tienen muy mala estrella, pero por ejemplo, no puedes escribir la historia de las ferias de San Isidro de los años 80 y 90 sin hablar de esas ganaderías.
el Puerto ha lidiado muchísimos toros importantes en Madrid y el Pilar en los años 2000 también. Ahora están en mal momento. Bueno, pero están en muy pero mal han sido momento. ganaderías Y deberían importantes. ser castigados con un año sin venir, Bueno, que no pasaría nada. Lo primero que llama la atención del día 16, no son capaces de lidiar entera la corrida. Pues 2, 2 y 2. Se reconocen un montón de toros y al final de la familia Fraile de Lorenzo quedan 4. 4 que creo que alguno fue aprobado de una forma muy benevolente, porque eran toros con el trapío para mí muy justo para Madrid. Además, fíjate que estos de la familia Fraile eran La Ventana y... Sí, había 2 de lo de Lisardo de toda la vida y 2 de La Ventana. De La Ventana, y La Ventana es Domecq. Es Domecq. Y pero también había uno me da la impresión de que es Domecq y Vaca de Lisardo con Semental de Domecq. Porque hay nombres de La Ventana que son Lisardos y Atanasio. No, y el primero es que era Lisardo por todas partes. Yo no vi... Sí. No veía lo Domecq por ningún lado, el primer toro de La Ventana, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que la corrida estuvo mal presentada y fue una corrida, pues bueno, muy noble, pero sin la suficiente potencia, sin la suficiente fuerza, ni la suficiente raza para dar un espectáculo satisfactorio en Madrid. Que el que dio espectáculo satisfactorio y quien salvó la corrida fue un toro de remiendo de la ganadería de Victoriano del Río que se llamó Frenoso y que para mí es uno de los toros de la feria. Y que siempre saca toros extraordinarios. Siempre, en cada corrida. El toro fue extraordinario. Muy bravo en el caballo y en la muleta fue un torrente. Un torrente, pero es que cada vez que Fernando Adrián le bajaba la mano y hubo muletazos con la mitad de la muleta por el suelo, el toro embestía mejor. Cada vez que se le obligaba más, el toro embestía todavía mejor. Fue un toro de bandera. Sí, sí. Y se le tuvo que dar la vuelta al ruedo. Pues que no se le dio porque como Fernando Adrián lo pinchó, pues para no, vamos a decir, ¿cómo definirlo? Es decir, muchas veces la vuelta al ruedo del toro está dramáticamente vinculada al triunfo del torero o condicionada por el triunfo del torero. Pero si el torero entonces, pues como el torero no lo mató ni le cortó las orejas por no hacerle de menos, pues no se le dio la vuelta al ruedo al toro, pero el toro era de vuelta al ruedo. Porque fue bravo desde la salida hasta el final. Y ese toro es otra lástima que no le dieron ese tercer puyazo, que yo siempre reivindico. El toro se comió el caballo las dos, y qué lástima que no. Es que tenía que haberle dado ese tercer puyazo. Total. Ahora bien, Fernando Adrián, también te digo una cosa. Yo le vi muy bien. Pero yo te voy a decir otra. No tiene la clase se puede pinchar ese toro. Bueno, evidentemente que no se puede pinchar. No tiene perdón pinchar ese toro. Por una cosa que te voy a decir. Y él mata bien. Una cosa es el pinchazo de la mala suerte, que le puede pasar a cualquiera, es decir, tú haces la suerte y a pesar de hacer bien la suerte, da en hueso. Sí, y otra cosa es entrar de cualquier manera, sin hacer la suerte. Eso es verdad. Y más teniendo las 2 orejas ahí. Es verdad que no se puede matar así de mal, es imperdonable. Le dejó la muleta en la cara. No hizo la suerte, no echó la muleta abajo. No echó la muleta abajo. Es imperdonable, y además es imperdonable en su situación. Cuando hay un montón de empresarios que le tienen en el punto de mira y que están deseando que se le vaya un pie para quitarle de todas partes. Sí, y podía haber cortado unas 2 orejas. Podía haber cortado 2 orejazas, porque ahora te voy a hablar de... Porque ¿te acuerdas de lo que hemos estado hablando del Mene? De la falta de compromiso y entrega. Pues lo que tiene Adrián es mucho compromiso y mucha entrega. Sí, y no tiene la clase que tiene toreros como el Mene. Quizá no tiene clase. Pero tiene compromiso y entrega, es verdad. Pero tiene mucha entrega. Y la muleta por delante y media muleta arrastrando el suelo. Y no solamente eso, templando extraordinariamente, porque no le enganchó la muleta ni una vez. Y cuidado que aquello embestía con todo. Y eso embestía, y que hay que aguantar y templar. Y otra cosa, la muleta siempre adelante. Siempre adelante. O sea, no es eso de un pasecito y me... No, aquí. Siempre adelante. Y eso tiene un mérito extraordinario. Por poner un pero... Para darle 6 o 7 muletas. Yo le hubiera dado alguna serie más con la mano izquierda, pero estuvo... Además, otra cosa. Cuando un toro empieza a embestir así, que es muy difícil que no te desborde. ¿Sí? Otro se quiere poner bonito y el toro se lo come. Sí, sí. Ese del muletacito relamido, el medio muletacito, se lo come. Porque era una fiera. Era muy bravo. Y ser capaz de aguantar ese tirón, de ser capaz de darle series tan largas. Que le dio hasta 7 seguidos, o sea. Y luego coges y no le mata. Sí, no, es para tirarle de las orejas, estoy de acuerdo, es para tirarle de las orejas. Es para tirarle. Es una pena, hombre, una pena. Joder.
Bueno, ese día también saqué un toro de Victoriano del Río, el primero. Ah, me encantó Pablo Aguado y la gente no lo vio. Pues yo creo que El tercero de la tarde. El tercero de la tarde. Pues hizo cosas Pablo Aguado exquisitas. Muy bonitas. Muy bonitas. Y la gente... Pero sin embargo, faltó cosas. Sí, como siempre falta en Aguado. Aguado es de pingüis pequeñitos. Y luego no, el toro a tenía, mí no me gustó el toro tenía poca fuerza. Y eso también condiciona mucho a Madrid. Y luego también sabes lo que pasa, que lo de Pablo Aguado es tan sutil que muchas veces pasa por delante de la vista del espectador y no se da cuenta, pero dejó cosas muy bonitas. Luego el otro fue una caca, el otro de Pablo Aguado, el de la ventana no valió para nada, pero en ese tercero, y con el capote hizo un quite muy bueno. Sí, estoy de acuerdo. Muy torero. Pero insisto, dentro de lo que es Pablo, es que a Pablo Aguado hay que exigirle un poquito más. O sea, hay que exigirle un poquito más. No es que no sea un toro solamente de un pingüe aquí precioso y otro pingüe. Oye, pues fíjate. Hay que exigirle más. Pues fíjate, el día 1 de mayo, en la de Domingo Hernández en Sevilla, ese día el tío se puso. Ese día me gustó. Ese día me encantó. Es que ese día me encantó Pablo Aguado. Sí. Pero aquí yo no le vi como tú le viste. Yo le vi peor de lo que tú le viste, a pesar de hacer cosas bonitas, porque hace cosas muy bonitas. El toro tenía más y él tuvo que estar mejor. Pues yo no sé si el toro tenía más. Mira, si le aprietas las tuercas, es que yo es que no lo comparto. Si a ese toro se le aprietan las tuercas, con las fuerzas cogidas con alfileres y le apruebas las tuercas, probablemente te lo cargas. Pues como decíamos antes con el Mene, si te lo cargas, te lo cargas. También es verdad. O sea, al toro hay que torearlo, no hay que darle pingüis. Está bien pingüis al toro que no embiste, que no repite, que un pase para aquí y otro pase para acá. Y entonces puedes, pero si te lo cargas, te lo cargas. Y luego abrió terna Manzanares, que lo mejor 2 estocadas. Sí, porque es nada más. Con un lote muy blandito, con la raza muy justa, con todo muy justo. Tampoco se le ve centrado. Yo Manzanares está como está Manzanares el año pasado, pero igual. Dos estocadas. Pero fíjate, a cambio del año pasado que estaban sin matar. Pero 2 estocadas. Y dio un pase suelto, pero estamos lo mismo. Es lo que te decimos, un pase con gusto suelto. Pero, joder, hay que venir con actitud y hay que venir para otra cosa. No hay que venir solamente para cobrar. Bueno, pues el sábado hubo aquí corrida de rejoneadores. Yo ahí no estoy. Y entonces yo me fui a Valladolid. Porque había un cartel que estaba muy bien. Toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega. Una corrida de Núñez del Cubillo que no te hubiera gustado porque estuvo muy justa de fuerza y de raza, pero con un lote excelente. Segundo y quinto. Los dos cayeron en manos de Emilio de Justo. Es otro torero con una suerte divina. Tiene una suerte divina. Bueno, le tocó todo lo bueno. Y a Morante y a Juan Ortega le tocó pues unos lotes muy descastados que no valían nada. Pero Morante en el primero y Juan Ortega en el tercero estuvieron cumbres. La gente no lo vio. O sea, pasó por delante de los ojos de la gente sin darse cuenta. Un público se llenó la plaza, que es difícil llenarla en Valladolid en el mes de mayo. Se llenó la plaza, un ambiente muy festivo, un público muy amable, pero un público que no tiene sensibilidad para catar el buen toreo. Pues lo mismo que pasó en Talavera. Lo mismo que pasó por delante. Lo mismo que pasó en Talavera. Morante estuvo cumbre con 2 toros que no eran nada fáciles, que se quedaban y estuvo cumbre y la gente no lo vio. Les pasó por delante. Y sin embargo, jalearon mucho los muletazos de Emilio de Justo, que estuvo pues muy entusiasta, pero aquello muy rapidillo todo. Y luego además las estocadas fueron bastante defectuosas, vamos, o sea, fueron 3 orejas totalmente excesivas. O sea, yo de haber sido el presidente, una y una porque las pide el público, pero en ningún caso la segunda. Bueno, pero en cambio lo de Morante y lo de Juan Ortega, al público se le pasó. Y Morante estuvo en el primero. Bueno, le recibió muy bien de capa a la Verónica, pero le toreó con la mano izquierda. Hubo una serie de naturales, cumbre. Además, con un toro de estos aburrido, desentendido, con la cara a media altura, a Morante le da igual. Y siempre totalmente asentado, se lo pasó cerquísima. Siempre se lo pasa cerca. Luego estaba enfadado porque no le hicieron ni caso, y al cuarto se lo quitó del medio, que era un toro sin raza, pero no quiso ni verlo. Pero quizá la culminación de la tarde fue cómo Juan Ortega se salió a los medios con el tercero. Fue una cosa verdaderamente grandiosa, por doblones.
por doblones, pues el muletazo y luego el trincherazo, así hasta los medios, con una armonía, un gusto, una calidad, una despaciosidad verdaderamente impresionantes. Y el remate del pase de pecho fue extraordinario. Y luego le tornó muy bien con la mano derecha. La gente ni se enteró. Bueno, luego lo pinchó y tal, pero la gente ni se enteró. Porque yo me puse de pie de cómo había sido y yo veía a la gente allí, pues, bueno, ¿sabes? Tomando bocatas. Pero qué calidad, qué calidad, ¿eh? Qué calidad la de Juan Ortega, ¿eh? Qué torero más bueno. Esa cruz tenemos los que nos gusta determinados toreros que el público no se entera y sin embargo con otro tipo de toreros se vuelven locos. O sea, qué torero más vamos bueno. A hacer? Esto es así. Y además es que los acaricia, ¿eh? Qué despacio lo toreo. Joder. Y luego, claro, me vine a Madrid el domingo a ver la de la Quinta, que fue una corrida, para mi gusto, una corrida muy buena y muy amable. Bueno, primero, más bonitos que un San Luis. Pues yo no la vi tan buena. Qué bien. Ahora, no, te doy mi punto de vista. Primero, más bonitos que un San Luis. Eso sí, era preciosa. Qué preciosidad de corrida. Qué bien qué bonito, rematada. Y... qué guapos, hombre. Que también eso es importante y yo lo valoro mucho, la buena presentación. Y luego, si la corrida tiene un pero, es que fue sosa y con la raza justita. Pero para el torero fue muy fácil. Y Luque mal, Emilio Justo mal, y el único torero que de verdad estuvo bien fue Uceda en el cuarto. Primero, una faena muy bien medida. Pues yo discrepo. Bueno, pero bueno, ahora habla. Primero, Uceda una faena muy bien medida, porque fue a por la espada cuando el toro le pasó ya con la cara arriba. Si le da otra serie, ya todo se deshilacha y se desmorona por la sosería del toro. Fue a por la espada en el momento justo. Y antes había pasado un toro con la mano derecha muy acoplado y muy acariciado. Y una serie con la mano izquierda verdaderamente monumental. O sea, unos naturales enganchando al toro delante, llevándolo detrás de la cadera. Y hubo un natural que duró un año. Una buena estocada y una oreja de las de verdad. Y vuelvo a decirlo de siempre. Es decir, Uceda tenía que abrir muchísimos carteles de categoría en muchísimas ferias, porque da distinción al cartel. Y lo que hace es de un clasicismo verdaderamente perfecto. A mí me gustó muchísimo. Su primero no valió, pero en ese cuarto, mientras el toro duró, estuvo exquisito. A mí me encantó. Ahora yo voy a dar mi opinión, que comparto, no sé si al 100%, pero al 90% lo que tú dices de Uceda. Uceda me gustó mucho. Siempre tienes la sensación de que puede rematar algo mejor, pero lo que hizo, siempre, digo sensación, no digo y un que paréntesis, y vestido de torero. Ah, bueno, por supuesto. Vaya vestido. Si aquí ha habido dos vestidos bonitos, es el de Uceda y el de Pablo Aguado. Son los dos más bonitos. Negros y oro los dos. Los dos negros y oro, los dos una belleza, ¿eh? Sí, sí. Son los dos grandes vestidos que ha habido. No le voy a poner ninguna pega a lo que tú dices. Sin embargo, yo creo que el primer toro de Luque no era nada fácil. El primer toro de Luque yo creo que lo toreó también. Claro que no era nada fácil. Nada fácil. Pero de un torero con esa técnica se espera ser capaz de... El problema que tuvo Luque es que nadie vio las complicaciones que tenía el toro. Que es un toro mirón, un toro complejo, un toro que se le paraba, un toro que había que aguantarle, y él lo hizo. Y un toro que cuando le bajó la mano obedeció. El toro estuvo siempre, el segundo ya está mirando. El toro estuvo siempre con la cara aquí. Sí. Y en el caballo sonó el estribo de los cabezazos que pegó. Sí. Pero luego, las dos veces que se descuida, el toro obedece. Claro, y al segundo le quiere dar el segundo y ya no obedece. Pero bueno, es decir... O sea, te quiero decir que yo salvo a Luque... Como las partidas de ajedrez. Las partidas de ajedrez. Lo acepto. En el segundo la cosa queda en tablas. Pero el quinto. No, en el quinto estuvo pesado. Pero fue un toro fácil. Fue un toro bueno. Estuvo pesado. Y estuvo además... Tirando muchas líneas. Y además, muchas pausas. Y con otro problema. Desconectado con el público y la plaza. Sí. Yo creo que se desconectó. Sí. Llega un momento en que se desconectó y hizo una faena que no merecía ese toro. Toda la corrida pecó de faltarle continuo. O sea, tenía una entrada muy buena en la embestida, pero le faltó el tercer muletazo. Al tercer muletazo muy de Santa Coloma. Pero le faltaba ese tercer muletazo. Sus embestidas parecían muy fáciles, pero después hay que estar ahí para aguantar. Sí. Como todo de Santa Coloma. Sí. Cuidado. O sea,
cuando hablamos de una Pero buena una corrida muy entretenida. Eso te lo pasamos muy bien. Te lo acepto en el tercero. Pero hay que ponerle pegas a la corrida. Eso te lo acepto en el tercero. Por ejemplo, el tercero fue un toro que siempre tuvo una enorme tendencia a salirse con la cara arriba y además salirse distraído. Y había que buscarle otra vez. El único toro verdaderamente bueno que me gustó a mí fue el sexto. Quinto y sexto sí que remataron el muletazo humillados y se les podía dar el siguiente. Y nos estuvieron a la altura los toreros. Quinto es esto, ¿eh? Quinto, sí. También de tablas, o sea, sí, pero. Y luego otra cosa. Pero el sexto sí, el sexto se le fue al torero. Y luego otra cosa. Es decir, un torero con la técnica y el talento de Luque. Yo no digo que no debiera estar mejor y sobre todo en ese segundo toro suyo no está en su mejor momento. Y además, es absurdo alargar como alargó esa faena. Está claro que no está en su mejor momento. Y luego una preocupación que yo tengo. Es decir, siempre que Luque, por sus méritos, ha estado a punto de ponerse en auténtica figura, porque ha llegado ahí por sus méritos, por algún lado, en ese momento que está a punto de subir el último escalón, se fastidia. Tengo la impresión de que va a volver a pasar. Es posible. Porque estamos deseando todos que se consolide arriba. Y el año pasado hizo una gran temporada. Y acuérdate cómo estuvo con el Toro Príncipe hace 2 años. Con el Toro Príncipe en Sevilla hace 2 años y en Sevilla el año pasado también con todos los toros que le tocaron. O sea, lleva una trayectoria magnífica. Cuajando toros. Tiene un talento especial ese torero. Tiene el toreo metido en la cabeza. ¿Y qué pasa? Que ahora parece que en Sevilla me dejó muchísimas dudas con el Victorino ese, y el otro día en la de la Quinta también me dejó muchísimas dudas. Un toro muy fácil para él, que es un técnico perfecto. Te voy a decir una cosa, quizás es el mejor técnico que hay en el toreo. Yo creo que... Y aquello se pasó entre dudas y lineales. Ahora mismo el mayor técnico creo que es Pereira, creo. Luque también es muy bueno. Y luego con respecto a Emilio, a mí el sexto me gustó mucho. A mí el sexto es el único que verdaderamente me gustó. Y otra cosa. El que más me gustó. Y empieza medio bien. Le pega una serie con la derecha muy buena, con templado y llevando la muleta debajo. Y no sé qué pasa. Se descoordina. Que se pierde todo en muletazos rapidísimos, en medio muletazos, y además mató mal. Se descoordinó totalmente la faena. Un toro que yo creo que era el mejor de la... Yo te voy a decir una cosa. Te voy a hablar de 2 toreros que hubieran dado una gran tarde con toros como el sexto o como el quinto. Camino y Julio Robles. Julio Robles acompañaba a los cárdenos que daba gloria. Y Camino, nadie los ha toreado como él. Él les ponía así la muleta muy plana, sin bajar mucho la mano. Que es un toro que a veces le falta humillación. Y les toreaba cumbres. Que quizá tú, fíjate, igual que en otros encastes es fundamental bajar la mano, por ejemplo, Atanasio. Para que el toro rompa le tienes que obligar. Sí. En Santa Coloma no. El Santa Coloma bueno, simple, mejor que Santa Coloma es una cosa muy grande donde caben muchas cosas. En el toro de buen día, porque el toro ese cárdeno de la Quinta es el toro de buen día, en el toro de buen día no es excesivamente exigente en ese sentido. No hay por qué bajar mucho la mano. Pues tampoco lo permiten, No es un más toro, o menos, no es un toro que más humille. O menos, ¿a que no? No es un toro que humille especialmente. Más o menos a los 3/4, pero acompañando muy bien. Joder. Esa segunda parte de la corrida, quinto y sexto, los cogen Camino y Robles y salimos borrachos. Es posible. Yo, por supuesto, no voy a decir que no, y que esos 2 grandes toreros pueden hacer. Oye, y te acepto la crítica, Hubo una cierta sosería dentro de la corrida. Sí. Dentro que fue una corrida que me gustó. Sí. Pero hubo una cierta sosería. Y fue entretenida, pero le faltó esa continuidad. O sea, tú cuando ves ese toro que te repite, en la novillada de Mayalde, tú has visto toros que repetían, por ejemplo, el segundo del Mene, ya te digo, por ejemplo, el toro de Victorino del Río, que eso era un cañón. Faltó en la embestida para hacer que estuvieran más cómodos los toreros y que transmitieran más, las dos cosas, y transmitieran más al público, que transmitieran poco. Faltando algo no fue la tarde ni de Luque ni de Emilio de Justo. Ahí podemos estar en tablas y darte la razón. No estuvieron bien. Y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso más o menos muy exhaustivo de todo lo que ha pasado estos días.
Bueno, pues vamos a ver que esta semana que ya empiezan carteles también serios. No, ahora hay carteles muy potentes. Hoy es un cartel de los de aficionados. O sea, hoy es un cartel de aficionados, una corrida de Aru de Robles con Morenito de Aranda, Jiménez Fortes y Adrián de Torres, que es un cartel interesante. Y luego vienen seguidos cuatro carteles muy fuertes. Y aquí tenemos a un montón de aficionados venidos de todas partes, sí, para presenciar esta semana, que quizá sea la que más ha llamado la atención de sucesión de carteles, ¿no? Pues la próxima semana hablaremos de ella, ¿no? Pues sin lugar a dudas. Pues nada, nos despedimos desde la librería Rodríguez, el templo de la sabiduría taurina. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Y nada, muchas gracias a ustedes por su fidelidad y sigan viendo al toro por los cuernos.